Bueno, pero es que no sé, cada vez que vengo a compartir aquí, no sé por qué, pero mis, ¿cómo dice? Se me olvidó. Bueno, pero gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? La guerra espiritual, ¿verdad? Es algo muy importante saberlo, entenderlo, pero más que eso, saber defendernos. Podemos saberlo y entenderlo, pero no sabemos defendernos. Y entonces hay peligro, ¿verdad? Hemos oído de la guerra espiritual, ¿verdad? Empezamos allá en el home con la guerra espiritual, ¿verdad? El hermano Misael, y vamos a hablar de la guerra espiritual a los muchachos, y empezamos ahí con los muchachos a hablar de la guerra espiritual ya hace algunos meses, unos 3 meses, y ya íbamos en las últimas cuando, pum, empieza el pastor a hablar de la guerra espiritual, de Job y de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos saber, que la realidad de las cosas, estamos en una guerra espiritual. Si has tenido un encuentro con Cristo Jesús, estamos en guerra, ¿verdad? Y no es para poner miedo, no, no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vive en nosotros, ¿verdad? Y en Él tenemos victoria y somos soldados de Cristo Jesús, ¿verdad? El hermano Restrepo habló de los soldados, que hay soldados que no saben ni agarrar un arma o son débiles, y hay otros soldados más fuertes, más valientes. Pues, ¿de cuáles soldados somos nosotros? ¿Verdad? Tenemos que ser soldados valientes, ¿verdad? Porque dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, ¿verdad? El valiente no es el que hace fechorías y hace esto y se mete allá y se mete acá y no, no, el valiente es el que sirve al Señor y le obedece. Esos somos nosotros, ¿verdad? Debemos de entenderlo. Y entonces nosotros, hermanos, nos necesitamos unos a otros porque somos soldados, somos hijos de Dios. Nos necesitamos para fortalecernos, ¿verdad? Porque somos un grupo, somos un ejército de soldados de Cristo Jesús. Así como el Satanás tiene su ejército, nosotros tenemos el ejército, pero de Dios. Y somos soldados de Dios. Entonces, nosotros tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que fortalecernos unos a otros. No desanimarnos, no debilitarnos, no, animarnos, fortalecernos, porque el enemigo ahí está, al acecho nomás, a ver por dónde se mete. Muy inteligente, muy astuto. Él tiene tanta experiencia. Es un malvado de los malvados. Es un homicida. Tiene más de 2000 años de experiencia. ¿Ustedes creen? ¿Quién tiene 2000 años de experiencia? Un malvado. Solo él, ¿verdad? Entonces, de él tenemos que estar en guardia, ¿verdad? Y con ánimo, ¿verdad? Y tenemos la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra, ¿verdad? Tenemos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo y su palabra, ¿verdad? Pero, ¿de qué sirve que tengas un arma y no y tiene balas y no la disparas? No, tenemos nosotros que usar la palabra de Dios, ¿verdad? Y fortalecernos en ella y alimentarnos. Estamos aquí, gloria a Dios, estamos aquí. ¿Por qué? Como dijo mi hijo, ¿verdad? Obvio que estamos aquí porque queremos más del Señor, porque necesitamos más del Señor. Todos nosotros necesitamos. ¿O quién no necesita del Señor? Nadie, todos necesitamos, estamos aquí porque estamos buscando el poder de Dios, la presencia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que animarnos y fortalecernos porque somos soldados de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es algo que debemos nosotros tomar en cuenta. Es algo que no debemos
tomarlo a la ligera, como, pues sí, estamos en guerra, pero no, es algo importante, es algo que debemos nosotros tomar en cuenta y poner acción y ponernos en guardias, hermanos. Tampoco debemos mirarlo como algo que no tiene mucha importancia, porque la realidad es una realidad que estamos en una guerra. Lo leyó el Martín, ¿verdad? Y el hermano Fernando dijo algo también, poquito de eso, ¿verdad? Que estamos en guerra no con los seres humanos, sino contra los poderes malignos, los espíritus malos, los demonios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos un enemigo que está atacándonos constantemente. ¿Por qué nos ataca el enemigo constantemente? Porque somos hijos de Dios. Es algo como, se puede decir como que es algo normal, ¿verdad? Puede decir, pero ¿cómo va a ser normal? Pues es que tenemos un enemigo que nos está atacando. Y es verdad, por eso nos ataca. Entonces, nos ataca constantemente, nos acusa constantemente con el Señor. Siempre está acusándonos. La intención de sus ataques, del enemigo que tenemos, es robarnos el gozo. Porque eso sí nos lo puede robar si nos descuidamos. No más si nos descuidamos. Él no quiere que nos gocemos. Se molesta cuando nos gozamos. Se molesta cuando estamos aquí en comunión. Se molesta cuando levantamos las manos, cuando decimos amén, gloria a Dios. Él se molesta. Está descontento. ¿Por qué? Porque no quiere que nos gocemos. No quiere que alabemos al Señor. Entonces Él quiere robarnos el gozo. Esa es la intención de Él. Una de las intenciones. Quiere robarnos la paz. No quiere que tengamos paz. No, Él quiere que tengamos conflictos unos con otros. Él quiere que reneguemos, que estemos mirando los defectos de los hermanos, en igual de mirarle las cosas buenas, las cualidades, lo espiritual. No, mirarle los defectos a los hermanos. No, Él quiere que estemos en conflicto. Ese es el deseo que Él quiere, que Él tiene para cada uno de nosotros, para mí, pero también para ustedes. Él está haciendo todo lo posible por separarnos de nuestras esposas. Sí, es la intención de Él, separarnos, que nos haya divorcios, que tengamos problemas con los hijos, haciendo todo lo posible para que pase. Pero todo eso depende de ti y de mí. ¿Qué tanto nosotros meditamos en la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros nos arrodillamos? Podemos decir, bueno, pues es que me duelen las rodillas o estoy malo de las rodillas. Pues sí, pero ¿sabes por qué te duelen? Porque casi no te hincas. Pero si te hincas constantemente, vas a ver que puedes durar, hasta te vas a sorprender de lo que puedes durar. Porque tus rodillas no están impuestas a hincarte. Pero necesitamos, como dice el canto, a los pies de Cristo Jesús. Necesitamos arrodillarnos y someternos al Señor. Cálenle, verán. Es como cuando trabajas en la pala, ¿verdad? Que vas al fil y trabajas y con la pala y el primer día te salen ampollas y el segundo día pues se te revientan y hay un dolorazo de las manos. ¿Por qué? Porque no estabas impuesto, pero ya a la semana ya tiene callo. Sí, es lo mismo con las rodillas, es lo mismo. Entonces, Él quiere que estemos mirando los defectos de los demás. Él quiere estorbarnos en todo lo bueno que hagamos. Esa es la intención de Él. Ese es el propósito de Él. Estorbarnos.
está haciendo todo lo posible por poner en duda nuestra fe. La fe que tú tienes en Cristo Jesús y la fe que yo tengo en Cristo Jesús está haciendo todo lo posible para que dudes. Esa es una de las armas más poderosas del Satanás. La duda. No es cierto. No te creas esto y aquello para ponernos en duda. Cuidado. No es cierto, hermanos. No es cierto. Nosotros, nuestra fe debe de permanecer firme, siempre, sin moverse, porque es la fe, esa es la que nos fortalece, esa es la fe es la que nos fortalece, nos anima, la que nos da la victoria, la fe. Entonces, por medio de sus ataques, entonces, ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para, para, para cuando vengan esos ataques? Porque van a venir. Van a venir. Van a venir. En veces nos tocan a unos. Nomás agarra un grupito o a dos, tres. Y luego, no quiere decir que a los otros demás. No, no, es que Él va a atacar también en el tiempo de Él. Esa es su manera. Entonces, ¿cómo está nuestra guardia? ¿Estamos orando, hermanos? ¿Estamos orando unos por otros? Estamos orando tantas peticiones que hay de que, ¿verdad? Se dicen aquí que el hermano, que el niño, que la persona que tiene cáncer y tantas cosas. Hay mucho por qué orar. Debemos estar orando unos por otros para fortalecernos. Entonces, estamos orando, estamos meditando en la palabra, estamos leyendo la lectura que tenemos por todo este año. No debemos de hacerla a un lado. No, si nos atrasamos poquito, pues hay que recuperarnos y leer la lectura. Estamos ayunando, estamos fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar conscientes de que vamos a estar recibiendo esos ataques. ¿Qué tan preparados estamos para esos ataques? Porque la intención del enemigo es destruirnos. Esa es su intención. Porque si no estamos, hermanos, tomando más tiempo en las cosas espirituales y estamos tomando más tiempo en las cosas que no son espirituales, que no son tan importantes, ahí es donde se nos va el tiempo. Vamos a ser una presa fácil para el Satanás. Sí, hermanos. No debemos de tomar más tiempo en las cosas que no son tan importantes. Lo más importante es meditar en la palabra de Dios, orar unos por otros. Entonces, vamos a ser una presa fácil para nuestro enemigo. Y estar en las garras del enemigo es algo horrible, no es algo agradable. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. El enemigo está atacando a nuestros hijos. Sí, los está atacando. Está atacando a nuestra congregación también. Él quiere ponernos en conflictos, los hermanos de la fe, unos con otros. Él anda, pero rápido, haciendo todo lo posible para que estemos así. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Entonces, hay veces, hermanos, que parece que nos lleva a la delantera. Ay, dice, ay, Señor, ¿verdad? Y piensa uno, pues, estaba muy recio. Pensamos que nos lleva a la delantera. Pero no es así, hermanos. Nunca
nos va a llevar la delantera el enemigo. Jamás. Si eres hijo de Dios, jamás va a llevar la delantera, porque tenemos a alguien que ora por nosotros y es Cristo Jesús. Entonces no nos confundamos, porque en realidad es lo que Él quiere, confundirnos. No permitamos que el enemigo nos confunda, mis hermanos. Nosotros debemos orar y decir como el salmista en el Salmo 31. Y dice así el salmista, en el Salmo 31, versículo 1, dice, en ti. ¿En quién? En ti. Sí, en el Señor. Sí, Señor, en ti he confiado. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Sí, hermanos, no seamos confundidos jamás, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor, no vamos a ser confundidos jamás. Lo dice la palabra. No sea, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea confundido yo jamás. Pon tu esperanza en el Señor, dice el Salmo 27. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu fe en el Señor. Nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo el salmista, pon tu esperanza en el Señor. Pon tu fe en el Señor. Sí, pon tu fe en el Señor. Y luego nos dice, ten valor. Sé valiente. No seas débil, no seas cobarde. Sé valiente. Pon tu fe en el Señor. Cobra ánimo. Sí, hermanos, si estamos poquito debiluchos o algo está pasando, cobra ánimo. Para eso estamos aquí. Para eso venimos a la iglesia. Para cobrar ánimo, no para estar apuntando. No, para cobrar ánimo, para animarnos. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que yo estoy aquí. Yo creo que tú también. Entonces, nuestra confianza en Dios debe permanecer para no darle entrada a la confusión. ¿Qué tanto confías en Jehová? ¿Qué tanto confío yo en Jehová? ¿Qué tanto confías tú en Jehová? Nuestra fe es nuestra fortaleza. Y aparte de nuestra fortaleza, es nuestra protección. La fe nos protege. ¿Sabías? También nos protege la fe. Todo lo que nos pase, aún los ataques del enemigo, el Señor está preparándonos para que seamos hombres y mujeres de fe. Aún los ataques, todo lo que nos pase, todo lo que pasa, el Señor preparándonos para que seamos hombres y mujeres de fe. Dice su palabra, mi justo vivirá por fe. Lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, como hijos, hijas de Dios, debemos de vivir por fe. No se nos olvide eso que no se mira, pero lo creemos. Esas promesas que están allí son para nosotros. Debemos de creerlas por fe. Sí, hermanos, debemos de creer lo que dice la palabra de Dios y vivir por fe. ¿Por qué nos ataca el Satanás? ¿Por qué? ¿Qué nos dicen sus ataques? ¿Qué nos dicen? Si vemos los ataques del Satanás por el lado correcto, vamos a descubrir que cada ataque nos confirma que somos hijos de Dios. Sí, hermanos, cada ataque del Satanás debe de confirmarnos que somos hijos del Dios Altísimo. Así es. Y saber y entender que somos hijos de Dios nos da el poder para recibir
cualquier ataque del Satanás. Si nosotros sabemos y entendemos y podemos experimentar a Dios dentro de nosotros, yo sé que Dios vive en mí, tú sabes que Dios vive en ti, entonces nos da el poder para recibir, para resistir cualquier ataque del Satanás. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dios nos conoce bien, perfectamente bien. A ti te conoce y a mí también. Dios conocía bien a Job. Él sabía bien lo que estaba haciendo cuando le puso, por ejemplo, a Job al Satanás. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero el Satanás dijo, no, a este, ¿verdad? Este lo voy a hacer que caiga. Pero Dios lo puso, le dijo, mira, ¿no has mirado a mi hijo Job? Lo puso por ejemplo. Cuando le dio el permiso el Señor al Satanás de que hiciera lo que quisiera, nomás que no le quitara la vida, ¿qué pasaría si Dios hiciera lo mismo con el hermano Carlos Padilla? Pueden decir ustedes, pues eso apenas usted lo sabe. Pues sí, pues probablemente es una respuesta correcta. Pero después del hermano Carlos Padilla, vas a seguir tú. ¿Qué pasaría si Dios le dijera al Satanás, como dijo con Job? El Satanás le dio a Job con todo lo que tenía, con toda su maldad, cuando Dios le dio el permiso. Usó toda su maldad rápido. Él es rápido para hacer maldades. Rápido fue y mató a sus hijos y le quitó sus posesiones, y tenía posesiones, él era riquísimo, y le quitó todo. En un rato, no duró días, en un rato. ¿Y qué pasó? Job no renegó nada. Si nosotros, cuando nos dicen algo de nuestros hijos, aún siendo verdad, como que, ay, ¿verdad? No nos gusta. A nadie le gusta que le digan nada de sus hijos. En veces es verdad, en veces no es verdad. Pero aquí, el Satanás mató a los hijos de Job y le quitó todo. ¿Y qué pasó? El resultado de la primera prueba. ¿Qué pasó? Que salió toda la naturaleza del Satanás. Lo que él es, ¿qué él es? ¿Qué es él? Un malvado, un destructor, un homicida, un destructor de vidas, un malhechor, un engañador, todo lo malo. Salió. ¿Qué salió? Lo que Dios dijo. No salió lo que dijo, lo que el enemigo le dijo que iba a hacer, que lo iba a maldecir. Entonces pasó la segunda vez. Cuando Dios le dio el segundo permiso, ¿qué debe haber pensado el enemigo? No cayó la primera, pero en esta sí va a caer. Eso fue lo que pensó. ¿Y qué pasó la segunda vez? Pues la segunda vez fue para confirmar que él no sabe el todo del ser humano. Sabe unas cosas, pero no sabe todo. Él sabe que somos débiles. Él sabe algunas cositas, pero él no sabe qué tanta fe tienes tú, qué tanta fe tengo yo. Eso no lo sabe. Entonces, la segunda vez, confirmando otra vez su naturaleza, un homicida, un maldito, un ladrón. Esto nos comprueba y nos enseña que nuestro enemigo
sabe que somos débiles, pero Él no sabe hasta dónde llega nuestra fe. Voy a leer, siempre tenemos nosotros a Cristo Jesús orando por nosotros. Voy a leer, está en Juan 17, versículo 9. Juan 17, versículo 9. Y ahí podemos ver que Cristo Jesús orando, dice, Jesús ora por sus discípulos. Nosotros cuando somos hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, nos hacemos sus discípulos, porque somos seguidores de Cristo Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, Jesús ora por sus discípulos. Entonces Él está orando por ti y también está orando por mí. Dice el versículo 17:9, voy a leer del 6. Dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. A los que me diste, está hablando del Padre. Y dice la palabra de Dios que dice, nadie viene a mí si no es traído por el Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo, a los que me diste, le dice al Padre, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Entonces, ¿de quién somos? Aunque el enemigo nos ataque, eso no quiere decir que ya no somos hijos de Dios. Somos del Señor. Aunque venga lo que venga, somos del Señor. Aquí nos lo está diciendo. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben, sí, hermanos, ahora sabemos que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste. Él nos revela su palabra a sus hijos cuando nosotros leemos, meditamos en ella. Dice, y ellos la aceptaron y saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Claro que sí hemos creído que Cristo Jesús viene del Padre. Entonces, el 9 dice, ruego por ellos. ¿Por quién ruega? Pues está rogando por ti, Jorge Félix, y por cada uno de nosotros, y por mí también. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Porque son tuyos. Otra vez, porque son tuyos. Somos del Señor, hermanos. Nada ni nadie nos puede separar del Señor. Ningún ataque del enemigo, ni la muerte, nada nos puede separar de Dios. Absolutamente nada. Dice el último versículo del capítulo 17. Nomás lo quiero leer uno más aquí que dice, y ninguno se perdió. Dice aquí en el 12 o 13. Y ninguno de ellos se perdió. Entonces, ahí está. Somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Pero no hay nada de en medio. Ahí está nomás para los que piensan o se le ven en pensamientos de que la salvación se pierde. Es mentira. Aquí nos lo está diciendo. Ninguno de ellos se perdió. Cuando somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y Cristo Jesús ora por nosotros y nos protege, nos guarda. Bueno, quería leer el versículo 26. Dice, Cristo Jesús dice, yo les he dado a conocer quién eres. Él nos ha dado a conocer quién es el Padre.
Dice, y seguiré haciéndolo. ¿Qué quiere decir con eso? Seguiré haciéndolo. Que nos está preparando y preparando y preparando y preparando. Entonces vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Porque dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. O sea que no va a parar. Cristo Jesús no va a parar. Va a seguir tratando con nosotros, enseñándonos cada vez más, aprendiendo cada vez más. Entonces preparándonos y restaurándonos cada vez. Amén. Aquí lo dice su palabra. Entonces, solo Dios sabe bien quién soy yo y también sabe perfectamente bien quién eres tú. Dios sabe bien qué tanta fe tengo yo y Él sabe bien qué tanta fe tienes tú. Y Él no es como los hombres. Él pone más atención a nuestra fe y deja a un lado lo demás, algunos pecados, las debilidades, porque sabe que estamos aprendiendo. Debemos aprender nosotros de Él, que debemos de mirar a nuestros hermanos, su fe de ellos y aprender, no mirar los defectos. Cristo Jesús mira la fe, no mira los defectos. El Salmo 33 nos dice, Él es quien formó el corazón de nosotros. Y sí, hermanos, Él formó tu corazón. Dice que nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Él nos conoce, Él nos formó y dice, y Él es quien conoce a fondo. A fondo. Así que nada puedes esconder, ni puedo esconder yo tampoco. Dice, y Él es quien conoce a fondo nuestras acciones, incluyendo nuestra fe. Y también incluyendo si estás escondiendo algún pecado. Él sabe. En Lamentaciones 3 dice, el Señor no desecha para siempre. Está diciendo que el Señor no rechaza. El Señor no nos rechaza. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos. No planeamos nosotros el pecado. O tú sí. Planeas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y nadie me va a mirar. Entonces, si planeas, probablemente no tienes a Cristo en tu corazón. Pero el que tiene a Cristo en su corazón no planea el pecado. Dice, el Señor no desecha, quiere decir no rechaza para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. El Señor no rechaza a ninguno de sus hijos. Y si nos aflige es para compadecerse y bendecirnos más. En el Salmo 119, 71, es uno de los que mi hermano Oscar menciona mucho. Bueno, lo he oído mencionarlo algunas veces. Me hizo bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Ahí dice, me hizo bien. Pues ¿dónde? Pues allí, en el Salmo 119, versículo 71. A todos nos gusta esa palabra. Me hizo bien, me fue bien. Haber sido afligido, pero dice haber sido afligido. Nos gusta que nos vaya bien, pero a otros no nos gusta la aflicción. Pero si no fuera por la aflicción, no íbamos a aprender. Porque dice, porque de esa manera aprendí tus estatutos, aprendí tus mandamientos.
Entonces, la aflicción es buena. Hay que darle gracias a Dios por la aflicción, porque esa nos acerca más a Dios. Entonces, hermanos, la aflicción es necesaria para los hijos de Dios. Es necesaria y de esa manera vamos a aprender nosotros, vamos a aprender bien los planes que Dios tiene para ti y tiene para mí también. Debemos aceptar esa aflicción con gratitud. Darle gracias a Dios por la aflicción. Entonces, ahí ahorita acabamos de leer que en las Lamentaciones dice multitud de misericordias. Y en el Salmo 69 dice multitud de piedades. Y en Santiago 5:20 dice que Dios es conocido por su multitud de misericordias, por su multitud de piedades, y nosotros somos conocidos por nuestra multitud de pecados. Qué cosa, ¿verdad? Parece ser que el Señor tiene una piedad y una misericordia para cada pecado. No, pero que este pecado yo creo que el Señor, no, el Señor si te arrepientes y confiesas y crees y te postras ante Él, te lo perdona. ¿Por qué? Porque Él tiene multitud de misericordias y tiene multitud de pecados, multitud de piedades. Nosotros somos los que tenemos multitud de pecados. Nosotros, los seres humanos, pero Dios no. Entonces, hermanos, mientras haya un arrepentimiento de corazón y una entrega total de corazón, creyendo en Cristo Jesús, Él tiene misericordia y piedad por cualquier clase de pecado. Lo dijo el pastor en la mañana. No importa el pecado, si venimos a Él con arrepentimiento y de corazón, buscándole, Él nos perdona. Sí, hermanos, Él nos perdona. Sí, hermanos, el enemigo atacando nuestras mentes, como atacó a Job, y también atacando nuestros cuerpos. Él ahorita está atacando mi cuerpo. Fui a hacerme unos estudios en enero y cuando estaban los misioneros ahí, fui como 3, 4 veces al doctor. Han de haber pensado que me estaba yendo porque no sé, pero me tocó, pues pasó así, que tenía que ir con el doctor. Me estaban haciendo unos estudios. Entonces salió que tengo una mancha en el hígado, un tumor en el hígado. Y aprendí un poquito de los tumores. Cuando el tumor es líquido, hay con tratamiento, con medicina, muy probable, lo más probable, que sanes, según la ciencia. Pero cuando el tumor está seco y está duro, ya hay más peligro. Eso fue lo que aprendí. Entonces mi tumor está seco, está duro. Sea cual sea la situación, el Señor es el que decide qué va a pasar. La ciencia dice una cosa, el Señor dice otra cosa. Si es la voluntad de Dios, va a pasar lo que Dios quiera que pase. Y uno de los doctores, cuando lo fui y lo miré, hace como unas 3 semanas, y ya miró, pues, me hicieron un MRI, 2, y una CAT scan, ay Señor, ¿tienes depresión?
No. ¿Tienes dolor? No. ¿Estás rebajando de peso? No. Entonces, y me estaba preguntando, y luego me voy para la casa y como a la semana me hablan las de ahí del doctor. Oh, me dijo el doctor que le llamara, porque a ver cómo estaba. ¿Cómo está? ¿Está bien? Estoy bien. Pero, estoy bien. Sí, pero es que, no, ok. Y a la otra vez, y me hablo otra vez. Lo que va a pasar es que ya no le voy a contestar, ¿verdad? Sí, ya no le voy a contestar. ¿Para qué me están ya preguntando tanto? Le dije, no, pues sí. Pues lo único que me siento, le dije, no siento nada de eso, pero sí lo que sí siento es que estoy más viejo y me canso más. Eso sí, es todo. Sea lo que Dios quiera que sea, yo estoy listo para lo que Dios diga. Acepto su voluntad, porque la voluntad de Dios nos trae en triunfo. Así es, hermanos. La voluntad de Dios nos trae triunfantes. Los ataques del enemigo no me van a impedir a mí que yo alabe a Dios, que yo glorifique el nombre de Dios. Los ataques del enemigo no me van a impedir que yo le dé gracias a Dios, que levante las manos, que me postre. No. ¿Por qué? Porque, como dice en Juan que leímos ahorita, soy o somos del Señor. Y ninguno de ellos se perdió. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? En el Señor. ¿Que no? Así es. Somos amigos, hermanos. Somos amigos todos aquí. Somos hermanos y somos amigos también. Entonces, ¿qué hace un hermano o qué hace un amigo? Pues te echa la mano. A todos se nos puede chispotear, ¿cómo no? A mí, ¿verdad? Pero me hinco y dame la mano para levantarme. O se te chispotea a ti y te doy la mano, mijo, para levantarte. Eso son los amigos y son los hermanos. Debemos nosotros ser como Cristo Jesús. Él está allí para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos. Nosotros aquí ya nos conocemos bien tantos años. Ya casi sabemos qué pasa. Ya nomás con mirar, ya nomás miran al hermano Carlos y ay, esto y o yo los miro a ustedes y también. Pero es algo bueno porque somos amigos y hermanos también. Ya nos conocemos bien, aunque un poquito locos, unos más locos que otros. Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:13, dice, porque si estamos locos es para el Señor. Es una locura buena, hermano, no se me vayan por otro lado. Es una locura de la buena. Locos para el Señor. Le preguntaron al nieto del Charles Stanley, el intérprete del Charles Stanley se llama Chema Reynoso. No sé si han oído al Chema Reynoso en la radio, pero él le traducía los mensajes al Charles Stanley, un gran predicador, un gran hermano. Y le preguntaron al nieto y le dijeron, ¿qué te dijo tu abuelo? ¿Qué te dejó tu abuelo antes de morir? No te dijo nada. Sí, sí me dijo. ¿Qué te dijo? Me dijo, obedece a Dios, pase lo que pase. Y déjale todas las consecuencias a Él,
porque Él se encarga de cada una de ellas. ¿Lo quieren oír otra vez? Le dijo el Charles Stanley a su nieto: obedece a Dios, pase lo que pase. Es para nosotros también, hermanos. Obedezcamos a Dios, pase lo que pase. Y dejarle todas las consecuencias a Él. ¿A quién? A Dios. Porque Él se va a encargar de cada una de ellas. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por tu palabra, Señor, tan preciosa, tan poderosa. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que pasa. Aún los ataques del enemigo nos fortalecen, Señor. Nos confirman que somos tus hijos. Cada cosa que parezca mala, tu palabra es muy clara y nos dice que todo nos ayuda para bien a aquellos a los que a conforme a tu propósito son llamados. Nosotros somos llamados. Nosotros somos tus hijos, que creamos esas promesas tan preciosas que tienes para nosotros. Que nuestra fe vaya creciendo día con día, Señor. Ayúdanos, Señor, a comportarnos bien, a poner en práctica la humildad. Queremos ser como tú, como Cristo Jesús, que nos invita a que aprendamos de Él, porque Él es humilde de corazón. Nosotros queremos ser humildes de corazón, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.